noches todos. ¿Cómo se encuentran? Algo fríos, ¿no? Algo congeladitos. Bueno, hoy vamos a tratar el artículo segundo de la Constitución Política Mexicana. Porque este artículo dice en sí: la nación mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas. Es uno de los artículos más importantes que hay en la Constitución. Y es uno de los artículos que desgraciadamente pues, no lo están protegiendo ni lo están haciendo conforme a las leyes. Este artículo fue reformado en julio del 2024 y sufrió muchos cambios porque en realidad era un artículo que casi no estaba inmerso con todas las cuestiones legales de las personas indígenas. Dice: la nación tiene una comprensión pluricultural y multiétnica. Esto es que tiene diferentes culturas, y etnias, y sustentado originalmente en sus pueblos indígenas, o sea, de la raíz de los pueblos, como por ejemplo la cultura maya, los aztecas, los zapotecas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de la sociedad precoloniales establecidas en el territorio nacional y que conservan y desarrollan, transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Estas culturas cada día están desapareciendo, y no están desapareciendo porque ellos lo deseen, sino porque eh, la misma globalización que se está dando en México está haciendo que la gente, por cuestiones de complejos, quieran pues adquirir esa cultura, principalmente a los jóvenes de las comunidades rurales. A veces eran tratados mal, eran ofendidos, y por ejemplo una persona de un pueblo va a la ciudad y se pone a estudiar y por pena no dice: yo hablo maya o zapoteca o tzotzil o censal o algo por el estilo, y cuando llega acá piensa que es mejor la ciudad que sus comunidades. Claro, esto es porque también los mismos gobiernos no, no le dan la información suficiente, no le dan el apoyo suficiente a las culturas, a las comunidades. A ver, me dice que está fallando esto, pero bueno, parece que no. Y eso hacía que los jóvenes pues perdieran su identidad y quisieran ser como los de la capital. Y luego estudian acá y ya no regresan, no quieren trabajar el campo, se avergüenzan, no quieren hablar sus lenguas o sus dialectos de origen. Pero es muy importante que ahora ya se está recuperando todas esas cuestiones, los jóvenes ya están tomando conciencia, igual los adultos. Desgraciadamente el gobierno no está tomando esa conciencia que debe ser a las personas del campo. Dice: la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar quiénes aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas. La ley dice que tiene que haber un criterio para que tú identifiques quién es de las comunidades rurales y quién no es de la ciudad. Casualmente vemos en política que a veces algunas personas se quieren hacer pasar por personas indígenas y nada que ver, desgraciadamente nada más quieren aprovecharse. Dice: son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que forman unidad social, económica y cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos. O sea, normalmente las comisarías o los pueblos muy alejados de las capitales. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Cierto, ellos deben determinar sus propias autoridades, su propia cultura, su propia educación, pero desgraciadamente pues no lo respetan. Entonces, aunque ellos quieren imponer o basarse en base a su cultura o sus
siendo como sus tradiciones, el gobierno no lo respeta y quiere imponerles las de la capital, y eso no es adecuado, pues son usos y costumbres de cada comunidad. Para el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se deben tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores, de este artículo, criterios etnolingüísticos de asentamiento físico y de autoadscripción. O sea, tienen que ver que las personas que sean de alguna etnia, pues cuando menos sepan ese idioma, o sea, o su lengua o dialecto. Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Así debe ser, pero desgraciadamente no lo reconocen así. Es triste, pero es la realidad. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para decidir, o sea, ellos deben de decidir qué hacer con sus comunidades, aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos, o sea, ellos deben de regularlo, elegir de acuerdo a sus sistemas normativos o sus usos y costumbres, a sus representantes, sus autoridades, pero también son, pues digamos, cotados de que te voy a imponer esta autoridad. Preservar y proteger el desarrollo, su patrimonio cultural, material e inmaterial que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Lo mismo, volvemos a lo mismo de que desgraciadamente se les están imponiendo ciertas modernidades y están desapareciendo, no le dan la importancia que deba a sus usos y costumbres, sus culturas, sus tradiciones. Promover el uso y desarrollo, preservar estudio y difusión de las lenguas indígenas. No existe ningún programa de desarrollo, por ejemplo, que digas, bueno, en Yucatán vamos a poner las nomenclaturas o anuncios en maya. No existe. O sea, al gobierno no le interesa. O sea, no lo promueve, ni hacen difusión, ni nada por el estilo. O sea, los tienen completamente abandonados. Es triste, pero es la realidad. O sea, no se han cumplido las funciones. Participar en términos del artículo 3 constitucional de la construcción de los modelos educativos. Tampoco el sistema educativo en México es una ley muerta. O sea, cuando preparan los programas de estudio no toman en cuenta a las comunidades rurales. Lo primero que dicen que pues, no vale la pena, que nada más se va a atrasar la educación. Prefieren tomar en cuenta estudios europeos, que americanos, y no se dan cuenta que un estudiante, pues aquí tenemos cierta raíz, cierta cultura, y debe de hacerlo de acuerdo a nuestra cultura. Y la educación quiere imponernos ciertos modelos educativos de otros países, y por eso no funciona. Por eso en México la educación es un sistema fallido. Desarrollar prácticas, fortalecer y promover la medicina tradicional. Otra cosa que es completamente falso, ¿no? O sea, las culturas indígenas tienen sus curanderos, sus tradiciones, saben bastante de cómo curarse de enfermedades y todo. Sí, es cierto, hay ciertas cosas que pues no son lógicas y que no funcionan, pero podrían mejorarla de acuerdo a la medicina moderna con sus tradiciones y mejorar sus comunidades. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra. Esto es lo más terrible que está sucediendo. La gente se está aprovechando de esas personas y sus propiedades, sus terrenos, pues se los malpagan, o sea, abusan de ellos. Entonces es muy complicado. Ya ven como hay actualmente muchos desarrollos a futuro, pero en realidad son vaciladas, porque quién va a querer tener un terreno entre la carretera Mérida y, digamos, Izamal, en el monte. O sea, va a conllevar muchos problemas, y eso los desarrolladores no ven la realidad de esas cuestiones, y nada más aprovechan de las comunidades rurales, les compran sus terrenos a precios muy bajos y se los venden a gente de afuera que no tiene idea de lo que es la península de Yucatán.
Acceder con respeto a la forma y modalidad de propiedad de la tierra es y elegir en los municipios con población indígena representantes en los ayuntamientos de acuerdo con los principios de paridad y de género y pluriculturalidad conforme a las normas aplicables. ¿Qué están haciendo las autoridades? En las comunidades rurales existe lo que es la asamblea del comisariado y existe un presidente del comisariado. La gente ignora esas cuestiones y cree que el presidente del comisariado es la máxima autoridad. No es la máxima autoridad, es el representante de la comunidad, pero no es la máxima autoridad. La máxima autoridad en cuestión de agrario es la misma asamblea. Ellos toman decisiones, pero desgraciadamente entran los pseudo líderes o los presidentes del comisariado y creen que ellos son la máxima autoridad. Y no es así. Y cuando ellos solamente regulan y manejan todas las cuestiones de las comunidades y son los representantes de la comunidad ante las autoridades. Esa es su función nada más, pero desgraciadamente son manipulados y actualmente los ayuntamientos de los estados ponen, aparte de que hay un comisario ejidal que es la autoridad, los ejidatarios, ahora crean una figura paralela que se llama el comisario municipal. Y esos no son ejidatarios ni nada, simplemente son mayores de 18 años y solamente los utilizan para cuestiones electorales. Y desgraciadamente les da hasta más poder a ellos que al mismo comisariado, que debe ser la autoridad. Entonces, paralelamente hay un comisario ejidal y hay un comisario municipal. Y quien debe recibir más recursos y tener más autoridad es el comisariado ejidal. Pero se le da más al comisariado municipal, porque el municipio les da dinero, apoyos y todo, por cuestiones electorales. Nada más los utilizan para cuestiones electorales. Y así los manipulan. Es la triste realidad. Dice, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos que sean parte individual colectivamente, se debe tomar en cuenta su sistema normativo, específicos culturales respecto a los preceptos constitucionales. Las personas indígenas tienen en todo tiempo el derecho de asistir y asesorarse por personas intérpretes, traductoras, defensoras, peritos especiales en derecho indígena, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística. Esta es otra letra muerta. Cuando detienen a una persona indígena, ni les ponen un representante, ni les ponen un traductor, y los tratan con la punta del pie. Muy aparte de que los problemas de la descomisaría o de las comunidades rurales no deben de aplicarse las leyes normales, deben de regirse por los usos y costumbres de la comunidad. Allá hay un juez de paz quien debe decidir y debe ser un juez de paz, alguien que sepa sus dialectos o su lengua, y él es el que debe de imponer, al menos que sea algo que es muy complicado, un asesinato o algo por el estilo, debería entonces llevarse a la justicia de las ciudades, que es la justicia penal, familiar, civil, pero normalmente se deben aplicar los usos y costumbres de las comunidades. Desgraciadamente a ellos los tratan muy mal. Si a los de la ciudad las autoridades los tratan mal, a los de las comunidades rurales peor todavía. Es letra muerta y es muy lamentable que son violados todos sus derechos humanos. Ejercer su derecho al desarrollo integral con base en sus formas de organización económica, social, cultural, con respeto a la integridad del medio ambiente y recursos naturales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Es triste, pero no tiene desarrollo integral. O sea, no se les toma en cuenta. Es letra muerta esta parte, como casi todo este artículo.
en la siguiente parte: ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas que pretendan adoptar cuando estas pueden causar afectaciones e impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas. Esto es muy triste y lamentable. Cuando vamos a hacer alguna obra o le van a dar permiso a, digamos, como pasaba con las granjas, ni les consultan, ni les interesa si su uso de suelo va a cambiar y van a poner allá alguna empresa que contamine. Y cuidadito vayan ellos a protestar porque legalmente los pisotean. Entonces no son consultados, no los toman en cuenta ni los legisladores ni las autoridades administrativas. O sea, son pisoteados, es la realidad. Aunque la Constitución dice que debe hacerlo. Pero ¿qué pasa? Pues imagínense, si uno de la ciudad, para consultar con un abogado, pues mínimo le cuesta 500 pesos la consulta, no podría ser hasta mucho más. Entonces imagínense una persona de una comunidad rural, ¿qué puede hacer? Primero, no tiene ni idea qué es un abogado, y segundo, para él se le hace muy caro. Entonces las comunidades rurales, la poca gente que logra estudiar, prepararse, pues ya no regresa a sus comunidades rurales, se quedan en la ciudad. Y entonces cada día están más abandonados el campo en todas las cuestiones, porque hay profesionistas que sí estudian, que provienen de los campos, pero no regresan, se quedan en la ciudad. Y cada día se abandona más. Y ni les interesa, no les interesa ayudar a su comunidad. Es triste, pero es la realidad. En esta parte, por ejemplo, dice: los pueblos y comunidades indígenas son los únicos legitimados para impugnar por las vías jurisdiccionales establecidas el incumplimiento reconocido de esta fracción. Sí, ellos pueden ampararse y como comunidad les deben dar la autoridad federal por la protección, pero volvemos a lo mismo. Un amparo te cuesta, pues, te puedes encontrar un abogado que te va a hacer 5,000 pesos, pero normalmente te cuesta de 15,000 para arriba. Entonces imagínense una comunidad rural que apenas tiene trabajo para comer, y de dónde vamos a costearse para un abogado. Entonces allá está mal la federación. Cierto, existen defensores de oficios, tanto estatales como federales, pero desconocen ellos toda esta situación. Entonces se quedan inmersos en esa ignorancia, porque el Estado, cuando ve, porque se entera de esas arbitrariedades, no acude a defenderlos, simplemente los abandona y que vean cómo le hacen. Dice: la federación, las entidades federativas y municipios, en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán establecer las instituciones y determinadas políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y conjuntamente con ellos. Volvemos a lo mismo. Los municipios, las ciudades deben hacer políticas públicas. ¿Qué políticas públicas? Y si lo hacen en papel, jamás se enteran las comunidades indígenas. Tal vez hasta existen recursos y lo aplican, pero para su beneficio, pero jamás lo aplican para las comunidades indígenas. O sea, es letra muerta, y es una forma también de aprovecharse del presupuesto. Y así como eso, este artículo 2 es muy amplio, te especifica muchas cosas, pero volvemos a lo mismo. Esas personas, por la ignorancia o el desconocimiento de la cultura o de las leyes, pues son violados todos sus derechos. Dice: esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas. Esto ahora se aprobó, de que también las comunidades afroamericanas, por ejemplo, los que están en el estado de Veracruz, que provienen de África, ya tienen derechos, porque de antes solamente eran las comunidades etnias de México. Ahora no, ahora los afroamericanos también tienen derecho, cualquiera que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Esto es muy reciente.
Pero igual, si a las comunidades provenientes de México no les hacen caso, menos le van a hacer caso a los afrodescendientes. Esta Constitución reconoce y el Estado garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en la toma de decisiones de carácter público, en promoción y desarrollo de sus derechos de acceso a la educación, a la salud y a la propiedad y a la posesión de tierra y demás derechos. En las comunidades rurales y en las comisarías, los terrenos se dan sus parcelas para que los hombres trabajen, sus áreas comunes, donde ponen sus tiendas, sus iglesias, sus lotes también donde viven, y también se les da un área donde se debe poner talleres o donde pueden desarrollarse las mujeres. Pero es letra muerta. A los comisariados nunca lo hacen. Vas a las comunidades rurales, a las comisarías, y si lo ponen, no lo ponen a trabajar como debe ser. No llegan los recursos. La ley lo dice y hay presupuesto para eso. Pero es muy rara la comunidad rural que en realidad tenga el espacio para la mujer, donde se deben dar cursos, se capacita a las mujeres, se les enseñan el español y diferentes actividades para que ellas puedan desarrollarse. Pero volvemos a lo mismo. O sea, si a los de la ciudad están abandonados, los de las comunidades rurales, es todavía peor, es lamentable, es vergonzoso. ¿De acuerdo? Esto viene siendo el artículo 3. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, pónganme en los comentarios. Espero que me haya dado a entender. Cualquier duda, háganmela saber, o ya sea en privado, si no quieren que sea público, y con mucho gusto estoy para apoyarles. Vamos a seguir haciendo estas pláticas y después de que veamos la Constitución vamos a empezar a ver ciertos problemas, principalmente los que son más comunes, como cosas del derecho penal, qué hacer cuando tienes un problema penal, un accidente, un choque, un pleito con un vecino, un pleito con una autoridad, un abuso de autoridad. También vamos a ver cuestiones familiares, las cuestiones de la familia, principalmente lo que es más recurrente, como los divorcios, las formas de casarse, las formas de divorciarse, qué consecuencias traen el que uno no regularice esa cuestión. Mucha gente se casó y vive durante muchos años en unión libre, se separan y no se divorcian, y vienen en unión libre con otra pareja, después con otra pareja, y no se dan cuenta de la problemática que les puede dar eso. También vamos a platicar de las cuestiones mercantiles, que es uno de los problemas más recurrentes de la gente que hace préstamos y no se dan cuenta que abusan de su buena fe y les hacen firma pagarés, les hacen firma pagarés en blanco. Y mucha gente a veces por 3,000 pesos, 2,000 pesos, les quieren cobrar 200,000, 500,000, y eso es ilegal. Y hay formas de combatirlos. Un buen abogado tiene las herramientas y puede resolver ese problema y te evitas que te embarguen o que te quiten sus cosas. Todo eso vamos a platicarlo también. Vamos a platicar también las cuestiones civiles. Las civiles, bueno, las familiares, por ejemplo, también hay muchos predios están intestados. La gente desconoce qué procedimiento hay. Les vamos a explicar cómo es el procedimiento de un intestado, para qué se debe realizar. También les vamos a platicar cómo deben ustedes tener toda su información, sus documentos, tenerlos a la mano, porque si hay algo real, es que pues no tenemos la vida comprada. En cualquier momento nos vamos, uno sale de su casa y de pronto falleces, y uno debe tener sus cosas en orden, principalmente para no dejar problemas. Vamos a platicar también las cuestiones civiles. Las civiles es cuando haces una promesa de venta y no te quieren cumplir el contrato, o por ejemplo también si rentas un predio
y de pronto se quieren adueñar del predio. También problemas civiles es cuando tu vecino te invade un poquito de tu predio. Entonces, todas esas cuestiones, vamos a verlo. También lo que es la prescripción positiva y la prescripción negativa. También vamos a abarcar el derecho penal, pues sí es muy amplio, ¿no? Eso también vamos a ver varias cosas de eso. Vamos a ver algo de agrario, ¿de acuerdo? Principalmente la gente que adquiere propiedades en las comunidades rurales y la mayoría de las personas desconocen cómo deben de adquirir eso, qué requisitos necesitan para que puedan comprar y adquirir una propiedad que está en una comisaría. No es sencillo, no es fácil, pero legalmente se puede hacer todo lo establecido. También vamos a platicar de las cuestiones del notariado, para qué sirve, qué se debe hacer, si tu hijo va a cumplir 16 años y necesitas un permiso, cuánto cuesta. Varía dependiendo de los notarios, pero cómo funciona la escritura, si se te pierde la escritura, si la empeñaste, si crees que con eso ya perdiste tu casa, qué es el registro público de la propiedad. ¿Okay? Vamos a ver también la prescripción negativa, prescripción positiva. En fin, hay muchas cosas que vamos a estar viendo. Vamos a ver las leyes también municipales, las leyes estatales, las diferentes instituciones, para qué sirven, qué puedes pedir, qué no puedes pedir, como la Profeco, el Seguro Social, las pensiones, las AFORES. En fin, hay muchas cosas que las personas deben de saber. Y de eso se trata este canal, eso quiero estar informando. Una forma de llegar a ustedes y que ustedes se lleguen a esas cuestiones. No son difíciles, son cuestiones en realidad de sentido común, son prácticas, pero la gente debe estar informada, debe saber. Las leyes son muy parecidas a digamos, a la Biblia. La única diferencia es que la Biblia, pues, no es coercitiva. Coercitiva es que no te obliga a ciertas cosas. Si tú haces un pecado, engañas a tu pareja o robas, pues la iglesia te va a decir, pues haz 20 Ave Marías, reza 4 Padres Nuestros, o ve con tu obispo, ve con tu líder, y él te va a dar allá 2 palmaditas, te va a sermonear, o tal vez te pide un billetito y con eso ya solucionaste tu problema. Las leyes no, las leyes sí te castigan. Y vamos a ver eso, qué tipo de castigos, porque mucha gente a veces en cuestiones penales no sabe y protesta, dice, ay, ¿por qué sacaron a ese? ¿Por qué no lo metieron a la cárcel? ¿Si mató o algo así? No es que la ley esté mal o los jueces actúen mal, es que la ley lo establece. Y allí vamos a ver la parte importante de que ustedes deben de saber elegir a sus autoridades. No es solo votar por votar o porque te cae bien esa persona, porque en realidad son los legisladores los que hacen las leyes. Entonces vamos a ver qué son cómo se forman las legislaciones locales, cómo se forman las legislaciones federales, qué diferencia hay entre una Fiscalía del Estado y una Fiscalía Federal, que es un diputado estatal y que es un diputado federal, que es un senador. ¿Para qué sirven? Para que ustedes como ciudadanos sepan en un momento dado a dónde acudir y qué exigir. Esa es la información que quiero compartirles y compártanlo para que pues mayor número de personas estén enteradas de sus derechos, pero también de sus obligaciones, porque no es solo decir, tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, no, también tienes obligaciones y las obligaciones están para cumplirlas al pie de la letra. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho su tiempo, les mando un fuerte abrazo y que tengan mucha salud y vida. Sean felices, sonrían. Ante todo, sonrían. Eso es lo importante en la vida. Cuando uno está sonriente y ve las cosas positivas, créanme que van a ser siempre felices. Que pasen buenas noches. Les mando un fuerte abrazo. Saludos.